Estamos todos. Bueno, dale. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Un poquito estuvimos charlando ya, ¿no? Sí. O sea que más o menos tenemos una idea de por dónde llevarla. Esto no Sí. es un cuestionario, sino que es un relato. Y Sí. por ahí debemos de arrancar en tu etapa escolar, Claro. con el acompañamiento de tus padres, ¿no? Sí, Contanos por ahí. un poquito algo de eso. Bueno, en la época que yo empecé la primaria, más o menos era la época en que estábamos terminando el proceso, y lo que yo recuerdo que era muy distinto a lo que pasa hoy con los chicos, porque la forma de ingresar a la escuela era distinta. O sea, entrábamos y el primer día de clases te dejaban ahí y cada padre se iba a su casa. O sea, nadie se quedaba a ver cómo estabas trabajando, ni se hacía ningún juego, ni nada. O sea, llegabas al aula, te sentaban en el pupitre ese de madera y ahí quedabas. Nadie te explicaba cómo íbamos a trabajar, ni nada. Así que, bueno, así empezó la escuela, que yo tengo buenos recuerdos de la escuela, pero era muy distinto a lo que es hoy. A ver, contanos una analogía. ¿Cómo lo encontrás hoy? Por ejemplo, cuando yo acompañé a mis hijos a primer grado, el ingreso a la escuela es mucho más ameno y las maestras hacen algún tipo de juego para poder conocer a los padres y a los chicos. Y después de un largo rato recién nos vamos a la casa. Entonces el chico empieza a compartir otras cosas. Y también este acompañamiento de los padres en la escuela, ¿no? que es tan importante para ellos. Bien, sin tener que ponernos formales, ¿no? Sí, La sí. charla es un relato. Sí, sí. Si no cierro una frase, jala, que se descuelgue, Claro. que se descuelgue. Y veamos eso, contanos del primer día de clase del niño. De mis hijos. De tus hijos. Sí. De tus hijos. Contanos, tenés 3 hijos, dale. Contanos. Tengo 3 hijos y bueno, 2 ya empezaron la etapa escolar y la más chiquita está en jardín, así que todavía no ingresa. Con la nena más grande, bueno, el ingreso a la escuela también, una charla con las maestras, un juego, ponernos cartelitos de los nombres, tanto los chicos como los padres. Y bueno, yo lo encuentro lindo eso. Me parece lindo porque son cosas que yo puedo compartir con los chicos, con mis hijos, que por ahí mi mamá no lo pudo hacer porque trabajaba mucho. Entonces está bueno poder compartir esto con ellos. Bien. ¿De Perdón. Gianfranco? Perdón. Dime. Está muy de perfil en cámara. ¿Queda muy de perfil? A ver. Vamos para allá. Le corté el relato, pero está Sí. muy de perfil y tengo una incidencia de luz atrás de ella. ¿Atrás de ella? En la chimenea. Ay, mira cómo está eso. Va corriéndose el sol. Y es este paño. Y eso se ve. Y ¿Puedo ahí corregir sí el plano? ¿Se fue por la punta allá, va a un lado? Y puede aparecer por cualquier lado. Ya estamos grabando. ¿Sabes qué, Bueno, María? empezamos de vuelta. Vamos a arrancar de nuevo. Sí. Pero llévalo tranqui, porque que es una cámara. Bueno. Y estamos charlando, estamos tomando un mate, o lo tomamos un rato, y estamos en ese clima. El clima que hacemos en la cocina, te lo cuento porque lo estoy viviendo, recuerdo. ¿No? Desde ahí. Y vamos pausados, tranquilos, Bueno. a ver qué más viene de eso, ¿no? Sin estar pensando en cómo cierro la frase, sino Tranqui. más desde otro lado, ¿no? ¿Está entrando salud mucho ahí? ¿Molesta? No, Trine? no. Esa no molesta, perfectamente. Así que, nos vamos de nuevo bien para atrás. Vamos para atrás. Porque, claro, pensá en tus padres un momento, pensá en tu escuela, en cómo eras de chiquitita, en lo que sentiste en aquella primera instancia que me contabas que te dejaban ahí. Decía,
Claro. Pero vamos, sí, de a poco, como sintiéndote nuevamente allá a esa edad. Claro. Bueno, cuando empiezo la escuela, en primer grado, era el aula y los pupitres de madera. Y bueno, era entrar y sentarse cada uno en un lugar y bueno, los padres estaban más cerca de la puerta para irse. Y nosotros nos quedábamos ahí, digamos, nos depositaban, eso era una palabra, nos dejaban ahí y listo, cada uno se iba a su casa y bueno, y empezaba la clase. No había una interacción con los padres y la maestra y los chicos, digamos, era algo sin una adaptación. Sin una adaptación. ¿Vos recordás cómo llegaron a la escuela? ¿Llegaron en coche, caminando? Caminando, sí. ¿Te acompañó tu mamá? Me acompañó mi mamá. Tratando de contar ahí, ¿qué recordás de ese momento que ibas de la mano de tu mamá y entraste a la escuela? Hasta que llegaste a encontrarte con el pupitre. Sí, era esa ansiedad de ver que era empezar primer grado, ¿sí? Un montón de chicos que no conoces y entrar al aula y también estaba la maestra en una esquina y todos los padres estaban como una muralla adelante. Y yo me acuerdo de mirar a mi mamá porque me quedaba esa sensación de que si se iba a quedar o se iba a ir. Y bueno, pasó un rato y era la bienvenida y bueno, ya se iban a su casa. Los padres se iban a su casa y nosotros nos quedábamos en el aula. Ese era el recuerdo y también un poco de miedo teníamos porque había que sacar el cuaderno, ya había que empezar a escribir y no conocías a tus compañeros. Entonces, recuerdo eso, como... ¿Te sentiste sola en algún momento? Sí, me generó un poco de miedo el quedarme sola y que mi mamá se vaya a la casa. Pero, bueno. La charla previa de a dónde ibas a ir, porque me hablabas de que había una ansiedad por ir a primer grado, pero ¿qué se hablaba de la escuela? No, yo eso no recuerdo mucho, de que se hablaba de la escuela. Era un lugar donde uno iba a aprender y además el mensaje siempre era vos tenés que estudiar. Entonces, bueno, vamos a la escuela y tenemos que estudiar. Ese siempre fue el mensaje en mi familia, digamos. Pero no recuerdo qué otras cosas había alrededor de eso. ¿Y vos en esas épocas o durante tu época escolar, cómo eras? Y yo en los primeros 4 años, que fue hasta cuarto grado, era callada, una tumba, no hablaba nada. Y me costó un poco avanzar. Era como que primero estaba un poco bloqueada, perdía los cuadernos, perdía los lápices y bueno. Y en esa época tener cosas era mucho más complicado que ahora. Ahora a mis hijos le armó la cartuchera y a los 2 días no tienen más nada. Y en esa época nos compraban la fibra, los lápices y tenías que cuidarlos todo el año. Entonces venir y decir que perdiste los lápices era... Y ahora tenemos que comprar más. Así que bueno, yo siempre tenía que cuidar mis cosas. ¿Me estás planteando desde las cosas materiales como los útiles? Sí. ¿O tan solo el tema de tener que estudiar era una imposición que no admitía réplica? Claro, era como un mandato familiar, ¿no? Tenés que estudiar para ser alguien, ese era el mensaje. Cuando fui creciendo yo lo tomé como mío, porque realmente quise estudiar y quise avanzar. Ese mensaje que todo el tiempo llegaba realmente quedó. Así que estuvo. ¿Se perdió eso, Cris? Escuché la cámara. ¿Cortó la cámara? Hubo un ruido y se olvidó de que era eso. Ese mensaje lo hiciste tuyo.
Sí, Sí, porque en algún momento de tu vida escolar le tomaste el gusto a estudiar. Sí. Ese primer temor pasó sí, sí. y te descubriste vos misma pudiendo. ¿Y te ayudaban en tu casa con los deberes? En mi casa muy poco, porque mi mamá trabajaba muchas horas, entonces se sobreentendía que cada uno se arreglaba solo con las tareas. Entonces, a lo sumo preguntábamos algo. Y si preguntábamos algo era buscarlo en el diccionario. Entonces, o lo que por ahí nos ayudaba mi mamá era en buscar algo en un libro o ir a comprar los materiales que hacían falta o a recordarnos qué cosas había que llevar y nada más. Pero básicamente nos arreglábamos solos. A partir de cuarto o quinto grado es como que yo empecé a tomar un poco más de gusto en el estudio. Y veía que estudiaba y las notas subían y me sentía más cómoda. En séptimo grado llegué a ser escolta, así que bueno, estábamos contentos. Lo sentiste como un logro. Sí, sí, sí. ¿Y tus padres qué opinaban? Siempre estuvieron contentos, sí, porque yo soy la quinta hija, entonces criar varios hijos es complicado y bueno, y que todos anden bien en la escuela también es un logro. Y yo no es que estudiaba todo el día, simplemente que empecé a aprovechar la bondad de poder recordar cosas y de tener habilidad en el estudio. Entonces, me fue bien en la escuela. Claro, jugás con una carta a favor. Claro. Ahora, contame un poco de esa situación en donde te dejaron depositada, según decías. Pupitre, sálvenme, Sí. ¿qué está pasando acá? Sí, sí, tal cual. ¿Qué lograste revertir de esos hechos para con tus hijos? Y en este caso, con los chicos, ya es otra cosa, porque además ya fueron más tiempo al jardín, ellos ya están saliendo del hogar y uno los lleva, los trae, hay un ejercicio de más tiempo. Y al entrar en la escuela uno ya les va diciendo qué es lo que tienen que hacer, cómo van a hacer. La mayoría de los chicos ya conoce a sus compañeros, conoce la escuela, porque ya fueron sus hermanos o va algún amiguito. Y bueno, y este contacto con las maestras, de poder charlar, cómo está mi hijo, cómo está llevando en los primeros días. Cada vez que uno con el primer hijo también es distinto, ¿no? Con el primer hijo es como que estás ansioso a ver cómo le fue, sale de la escuela, cómo te fue. Y ya con los segundos y terceros como que uno ya se va bajando la ansiedad. Pero esto no quiere decir que uno tenga que ni descuidarlos ni pasarse para el otro lado, ¿no? De estar tan pendiente que no los dejamos crecer.